transmitiendo en vivo desde Rivera Arena para los 5 continentes: Asia, África, América, Europa, Oceanía, en los diferentes usos horarios. Y ahí está, El Salvador, México, Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Guatemala. ¿Qué más? ¿Qué más? Costa Rica. Mira vos, gente de todas partes, a todos los recibimos. Me olvido algunos no los puedo ver, pero son un montón de banderas. Dios te bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo, hemos cantado, hemos adorado, llevamos 1 hora exactamente y en la segunda hora nos conectamos con el resto del mundo y en momentos te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Antes, recién nosotros orábamos por nuestras semillas, por las ofrendas, por los que sembramos y por lo que hacemos que este sea una suerte de graneros para todo el mundo, que llevamos desde el 2020 hasta la fecha casi 47 millones de dólares enviados a todo el mundo. Gente trabajadora, gente que siembra, gente que da. Es maravilloso. No obstante, ahora quiero mostrarte algo que tiene que ver con este querido país, este amadísimo y golpeado país últimamente. Estoy hablando de Venezuela. Rápido nos pudimos mover gracias a la gente de Venezuela amiga, los que nos ayudaron, que son nuestra cabeza de playa así. Esto es, en un ratito te comento más, somos River en Venezuela ahora. En estos momentos, estas situaciones que estamos viviendo actualmente en el país, esto ha sido de gran ayuda. Por esta gran bendición que nos da día a día a todo el pueblo venezolano. Agradecida con todos ustedes, mil bendiciones de verdad. Chévere. No tenía nada que comer, no tenía alimento. Bueno, y me siento agradecida con el Señor. Estamos muy agradecidos por esta bendición tan grande. Porque de verdad no teníamos nada. Y oye, tremenda ayuda. Gracias, agradecido. Me siento agradecida, bendecida con este día de hoy que me llenó de alegría, de admiración. Dios es grande y siempre, cuando menos lo esperamos, nos toca la puerta de nuestro corazón. Creemos que pueden venir cosas mucho mejores para una nación tan bella como Venezuela. Y eso es un logro más, una victoria más para nuestra Venezuela. Gracias a Dios por la bendición. Amén. Le mandamos un enorme saludo a los hermanos venezolanos. Como decía hace unas semanas, los gobiernos pasan, los gobernadores pasan, los presidentes van, vienen, los democráticos, los dictadores, los buenos de los otros. Siempre queda la gente y uno no puede hacer un juicio de valores de la gente. Esto es reciente, esto fue esta semana, y cuando uno ve la gente necesitada, uno se da cuenta que el hambre no resiste fronteras, no resiste demografías, que más allá de lo que cada uno pueda pensar, de qué lugar de la grieta pueda estar, siempre está la gente, que es la que sufre las consecuencias. La gente, nuestros hermanos, así que no va a ser un evento aislado, vamos a seguir ayudando a Venezuela. Lo hacíamos cuando era complejo
de manera logística y cuando teníamos que entrar la ayuda a través de Cúcuta, Colombia. Ahora que las cosas cambiaron, por lo menos las reglas de juego, creo que podemos ayudar mucho más a Venezuela. Así que Venezuela no los vamos a dejar, no los vamos a soltar. Estamos con ustedes, con los hermanos venezolanos. Muy bien. ¿Estamos listos, gente? Muy bien. Yo espero que tu infancia haya sido feliz, a lo mejor con padres que se preocuparon por tu buena alimentación y te daban solo cosas gluten free, cero carbohidratos, se preocupaban por tu seguridad, por tu alegría. Espero que tu papá haya regresado siempre a casa todos los días, que tu mamá te haya llevado a dormir cada noche mientras te leía un cuento en voz alta, que tus hermanos hayan sido tus mejores amigos, algo que no se da siempre, ser mejor amigo de sus hermanos, especialmente durante la infancia o la adolescencia. Bueno, si tuviste ese tipo de infancia ideal, es probable que este mensaje te sea absolutamente irrelevante, ¿no? Pero si no es así, necesitas saber, como digo siempre, que no estás solo, que no eres el único con una familia disfuncional. Las familias más famosas de la Biblia, como te dije hace un par de meses atrás, tenían problemas serios y la historia de hoy no es la excepción de la regla. Todo comienza con un patriarca llamado Jacob, que con todo el respeto que nos merece, con su investidura, el patriarca debió de haberse matriculado en un curso sobre familia funcional. Error número 1, se casó con una mujer a la cual no amaba y después con otra a la que sí amaba. Error número 2, las dos esposas eran hermanas. El único acierto, se ahorró una suegra, por cierto, ¿no? Era la misma, dijo, más vale mala conocida que buena por conocer. Eso es lo bueno de casarse con la hermana. La primera esposa le dio hijos, la segunda no. Así que para expandir el clan, él se acostó con un surtido de criadas, de concubinas, hasta que se llenó de hijos, ¿no? Raquel, su esposa amada, al fin da a luz a José, que se transforma en el hijo favorito del patriarca, porque a lo mejor ese hijo representaba el amor que él sí tenía por su amada Raquel. Tiempo después Raquel murió, cuando traía al mundo a su segundo hijo, Benjamín, dejando a Jacob con una familia complicada, solo, un corazón roto y unos hijos muy singulares que vamos a ver a continuación. Los problemas de uno de los hijos, especialmente el favorito de Jacob, comenzaron cuando habló de más. Ese fue el primer escándalo en casa, ¿no? Una mañana José llega al desayuno, eufórico, parloteando acerca de lo que había visto en un sueño, que eran manojos de trigo formados en un círculo, todos maduros y listos para la siega. Cada uno de esos manojos ostentaba el nombre de uno de sus hermanos: Rubén, Gad, Leví, Zabulón, Judá, y en el centro del círculo estaba el manojo de José. En el sueño del muchacho, solo su manojo se mantenía erguido. ¿Cuál era la implicación? Ustedes, muchachos, se van a inclinar ante mí. Yo digo, ¿qué esperaba de esos hermanos? ¿Que se iban a poner eufóricos? Ningún hermano se pone eufórico por eso. ¿Qué esperaba? Que le dieran palmadas en la espalda y le dijeran, qué lindo, va a ser un placer, hermanito, inclinarnos ante ti. No iba a pasar nada de eso. Le dijeron, your grandmother, tu abuela. Le dijeron que desapareciera de la vista. Pero el tipo, no sé si tenía cero inteligencia emocional, hoy sería diagnosticado con tantas patologías psicológicas. Lo cierto es que el tipo no se dio por enterado. Al poco tiempo, José vuelve con un segundo sueño. En lugar de las gavillas, ahora eran las estrellas, el sol, la luna. Las estrellas representaban a los hermanos, el sol y la luna simbolizaban al padre y a la mamá fallecida, y todos se inclinaban ante José. Imagínate, ellos inclinarse ante él. Génesis 37:4 describe lo que sentían sus hermanos sin vueltas, sin rodeos. Dice, lo aborrecían. No es que les caía gordo, lo aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecieron aún más con los sueños.
Lo odiaban y le tenían envidia. Un montón de epítetos que ninguno quisiera tener de parte de nadie, ¿no? Lo aborrecían, le tenían envidia, no podían hablarle en paz, le levantaban la voz. Entonces, primera lección, siempre lo digo, no es el caso y no es lo que apuntamos con el mensaje de hoy, pero viene a cuento y hacia la línea del relato. Cuídate a quien le cuentas tus sueños. Esa es una gran lección en la vida. Una vez es bravucón y en el afán de compartir, uno cree que todo el mundo tiene la capacidad de reír con los que ríen, y no es así. La mayoría tiene capacidad de llorar con los que lloran, pero reír con los que ríen no es lo mismo. Dicen por ahí que en el mundo, la mayoría, si acaso todos lloramos con lo mismo. Uno puede hacer una película de drama, la película puede ser de Alemania, de Suiza, de Australia, gringa, y si el drama está bien hecho, todo el mundo llora, ¿no? Pero no todo el mundo ríe por lo mismo. Cuando hacen chiste en la entrega de los Oscars, los hispanos decimos, ¿qué cuerno quisieron decir? ¿Por qué no ponen a Escamilla así nos reímos todos? ¿No es cierto? Creo que tiene que ver con que las culturas, para llorar, nos unifican, pero las culturas o el acervo cultural de la risa no es lo mismo. Y esto en términos espirituales pasa algo similar. No todos se pueden alegrar con los que se alegra. Por eso alguien dijo por ahí, planifica en secreto y celebra en público. Lo cierto es que aparentemente José, por ser muchachito, no sabía este axioma y él contaba todo. La cosa es que el padre lo consentía como si fuera poco, como un becerro mimado. Los hermanos trabajaban todo el día, José jugaba todo el día. Ellos usaban, los muchachos, ropa de Ross, los martes descuento para jubilados. Jacob le dio a José una túnica multicolor, dicen los teólogos, no tengo base muy bíblica, pero afirman, Hugo Boss. Y mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José, el hijo querido de papi, se quedaba en casa, no sé, haciendo maratones de Netflix o jugando a los videogames. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiese sido el primogénito. Yo supongo que porque tanto él como Benjamín eran los hijos de la mujer a la cual él realmente había amado. Raquel era una extensión de su estado romántico. Y sus hermanos, obviamente, iban acumulando menosprecio hasta que un día, aprovechando que se encontraban lejos de casa, se presume a unos 90 kilómetros de papi, los hermanitos de José idearon y llevaron a cabo un plan meticulosamente maquiavélico. Y en pocas palabras, le quitaron la túnica de colores, Hugo Boss, lo arrojaron en una cisterna abandonada que no tenía agua, pero ahora estaba el muchacho ahí en el fondo, el muchacho de tan solo 17 años, un niño, las manos y los pies atados, tendido, con las rodillas contra el pecho, temblando, apretujado en un espacio pequeñísimo, claustrofóbico. Me lo imagino con la mirada desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar, de pedir auxilio, de interpretar de que es una mala broma, otra broma pesada de sus hermanos. Ahora, estos hermanos que lo arrojan al muchacho en una cisterna son los bisnietos de Abraham, son los hijos de Jacob, porque a veces nos perdemos de vista este detalle, que no es menor. Son portadores del pacto de Dios a una galaxia de gente. Las tribus habrían de llevar sus nombres, sus estandartes. El nombre de Jesucristo aparecería en la genealogía, en el árbol genealógico de estos muchachos. En la Escritura son equivalentes a la realeza, no eran unos bribones nada más. Pero ahora, lo que te estoy contando era la peor versión de una familia disfuncional. Yo creo que podrían haber tenido su propio reality show en la televisión. Y los Kardashian hubiesen sido un dibujo animado comparado con ellos, ¿no? Sus hermanos, escuchaba José los gritos de sus hermanos, cómo hablaban arriba y lo que tramaban. Él gritaba desde el pozo. Ellos, los muchachos, mientras que hablaban, estando arriba, se comían un sándwich, se pasaban el odre de vino. Crueles. Uno relata la historia, parece de escuela dominical, pero son crueles, torpes, zopencos, canallas. Les interesaba más el almuerzo que la vida de su hermano, que no dejaba de gritar desde el pozo. En realidad fue un encubrimiento sanguinario desde el principio
Porque ellos dijeron, diremos que alguna mala bestia se lo devoró, vamos a manchar con sangre su traje y le diremos a papá que se lo comió un león, un oso, lo que sea. José nunca se imaginó eso cuando se levantó esa mañana, nunca. Esa mañana no dijo, hoy podría ser el día en que me arrojen en un pozo mis hermanos, ¿no? Hoy podría ser el día en que cambien mi vida tal como la conozco y me den por muerto. No se lo imaginó nunca. Y el ataque lo tomó por sorpresa porque eran sus propios hermanos, su propia sangre. Y yo creo que a priori algo así a todos nosotros nos ocurrió en algún momento. A José el foso se le presentó en forma de cisterna, ¿no? Quizás en tu caso haya llegado en forma de un diagnóstico médico, de un lugar adoptivo, un hogar adoptivo, un despido inesperado, un accidente traumático. Y dicen que algunos nunca logran reponerse de esa temporada, porque no es fácil salir de los fosos, no es fácil salir de las cisternas, hay gente que pasa temporadas eternas ahí. Y nosotros solemos temer que la depresión nunca nos va a dejar, que los gritos nunca van a terminar en casa, que el dolor nunca se va a ir. Estamos en el foso, rodeado por paredes escarpadas, por hermanos furiosos, y nos preguntamos, ¿alguna vez este cielo gris se pondrá claro? ¿Alguna vez va a salir el sol para mi vida? Así que, en primera instancia, insisto, este mensaje va para todos aquellos que están aquí y en casa, que se preguntan, ¿alguna vez esta carga va a dejar de ser tan pesada? ¿Alguna vez voy a viajar liviano? Porque hay gente que se acostumbra a estar anímicamente encorvado debido a una carga que es crónica. Puede ser, en el mejor de los casos, un tema de salud frágil, en el peor, un caso de emocionalidad dañada. Y nos sentimos atorados, frustrados, atrapados, acorralados, y decimos, ¿saldremos alguna vez de este hueco? Yo no puedo asegurarte que derramaste tu última lágrima o que recibiste seguramente la última sesión de quimioterapia o de diálisis. No necesariamente te lo podría asegurar porque sería un timador. No puedo asegurarte que tu matrimonio desdichado pasará a ser feliz en un abrir y cerrar de ojos. Seguro que no. Nadie está exento, de hecho, a un viaje al cementerio. ¿Garantiza Dios la ausencia de dificultad? No, tampoco, no en esta vida. Pero lo que sí nos ha prometido Dios es utilizar nuestro foso, nuestro dolor, para un propósito como cantamos hoy y una asignación superior. Hay algo que se viene, yo lo creo. ¿Sí? Yo estoy convencido que lo que está ocurriendo, como dijimos hace un par de domingos, cuando trazamos la línea de puntos para atrás, todo va a hacer sentido. El problema es cuando uno quiere trazar la línea para adelante. Uno dice, pero si estoy en un foso, ¿a dónde voy a ir? Pero cuando uno traza la línea de puntos para atrás, uno se da cuenta que cada situación adversa, que cada infortunio, que cada avatar, que cada golpe de la vida nos trajo justamente hasta aquí, hasta este propósito. Y esto sigue siendo el modus operandi de Dios a futuro. Cuando José estaba en el fondo del pozo, capta un ruido nuevo, ya no es las voces de sus hermanos, siente el sonido de un carro, de un camello, quizás dos, y otras voces, una lengua extranjera, un acento raro. José se esfuerza por entender lo que decían allá arriba y escucha algo como, se lo vendemos. ¿A cuánto? José alzó la vista y vio que un círculo de rostros miraban hacia abajo, lo inspeccionaban, lo estaban observando a él. Finalmente lanza una cuerda, lo izaron, los mercaderes lo examinaron de pies a cabeza, le metieron los dedos en la boca, le contaron los dientes, le revisaron sus genitales, debajo de las axilas. El hijo favorito de Jacob era pinchado, aguijoneado, examinado para ver si tenía piojos, tratado como un asno. Los hermanos comentaron, mire, ni un gramo de grasa en los huesos, fuerte como un buey, es casi un argentino. Eso dice mi versión, Dante habla hoy. Y los hermanos empiezan a negociar. ¿Cuánto nos va a pagar por él? Le daremos 10 monedas. No menos de 30. 15, ni una más. No. 25, 20, y es nuestra última oferta. Y los hermanos aceptaron las monedas, tomaron la túnica de colores y se fueron. Los mercaderes le pasaron una cuerda alrededor del cuello a José, lo amarraron al carro, y José, sucio, oloroso, lloroso, no tuvo más opción que seguir.
por sobre el hombro echa una última mirada para ver las espaldas de sus hermanos que desaparecieron en el horizonte entre risas. Génesis 37:28 dice, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José de esclavo a Egipto. Entonces, en ocasiones sentimos que luego del pozo a lo mejor podemos salir y empezar a ver una claridad diferente. Pero a veces la vida nos va empujando hacia abajo. José llega a Egipto sin nada. Su árbol familiar ahora es absolutamente irrelevante, no tiene ninguna credencial que exhibir, ninguna vocación que le pueda interesar a nadie, ninguna familia en la cual apoyarse, ningún mentor, ningún consejero. El muchacho había perdido todo, a los 17 años todo, porque una cosa es nacer en la orfandad, otra cosa es perderlo todo, con una excepción, algo que él jamás iba a perder, porque él recordaba los sueños. Él recordaba lo que Dios le había mostrado. Nunca iba a perder su propósito y su asignación. A pesar de que ahora parecía que iba a contramano, había algo que él no iba a perder, su destino. Entonces, podemos llegar en ocasiones a perder el empleo, sí, el matrimonio, la familia, el noviazgo, el crédito, incluso la salud. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Esta mañana, tarde o noche, según la hora que me esté mirando, ¿qué tienes que nunca jamás vas a poder perder? ¿Qué tienes que nunca nadie te va a poder robar? Romanos 11:29, Pablo le dice a Roma, le dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No es que Dios llama y después se arrepiente. No es que Dios te da dones, propósito, destino y después dice, mirá a quién se los di. No es que Dios se retrotrae cuando promete algo. Irrevocable, hay algo que nunca podemos perder. Nos pueden quitar el estatus legal, nos pueden deportar, podemos perder la salud, podemos perder la familia, pero siempre tenemos el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre, siempre. ¿Alguien tiene que creerlo, sí o no? ¿Lo cree de verdad? O no aplauda por aplaudir, ¿lo cree de verdad? Pero, claro, cuando uno está en el foso y vamos camino a Egipto, uno se lo olvida. Entonces nos definimos según la magnitud de nuestra tragedia. Decía, bueno, yo soy la divorciada, yo soy el adicto, el hombre de negocios en bancarrota, el hijo minusválido, la que tiene una cicatriz. Como José, entonces nos encontramos en momentos en una cisterna seca y estamos, en su defecto, en nuestra propia versión de Egipto. No conocemos el idioma, porque eso le pasó a José, no conocía el idioma. Y yo sé que tampoco nosotros estudiamos el vocabulario de la crisis. El vocabulario de la crisis uno lo aprende a raíz de una enfermedad. Uno empieza a enterarse cómo hablar o interiorizarse de cómo hablar del diagnóstico y ya sabemos lo que es la metástasis y lo que son las células cancerígenas. Aún nos acostumbramos a ir a salas donde tienen esos carteles que hablan de cáncer, que hablan de tumores, que hablan de la leucemia y esas palabras que a nosotros veíamos como palabras ajenas a nuestra cultura, pero de repente forman parte de nuestro vocabulario de la crisis. Por eso quiero que te grabes esto antes de seguir con lo medular de lo que creo Dios me dijo que te diga. Dios nunca, nunca, nunca va a quebrantar una promesa, nunca. Dios no te puede decir hace 2, 3 semanas, tengo un propósito para ti y hoy cambiar de opinión, ya sea porque metiste la pata, ya sea porque dejaste de tener fe. Puedes perder a tu familia, lo diré otra vez, puedes quedarte sin pastor, puedes quedarte sin congregación, puedes quedarte sin amigos, pero hay algo que sigue en pie. Las promesas de Dios no cambian. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. ¿Lo creemos de verdad o no? Lo que Dios dijo va a cumplirse. Génesis 28:15 dice, porque yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y después uno sigue la vida de José. Y uno se da cuenta que dicen frases continuamente como, y Dios estaba con él, y Jehová lo bendecía, y Dios nunca lo dejaba. Claro, pero en la cárcel, en todo lo que él después tiene que pasar. Ahora, no podemos hablar en un solo mensaje toda la vida de José. Entonces, te propongo saltar al último capítulo de la serie, ya que estas son nuestras series. Lo que podemos ir es desde el capítulo 1 rápido hasta el capítulo 24 y saltarnos la historia del medio. Acaban los hermanos de vender a José. Ese esclavo en Egipto. Si tuviéramos más tiempo te contaría cómo José luego fue comprado en el mercado por un magnate llamado Potifar,
cómo fue acusado falsamente de acoso sexual por la mujer de Potifar, que le dijo, ay, Poti no está, Joseph. Y él, perdonen la actuación, pero es lo mejor que puedo hacer hoy. Y cómo acaba con sus huesos en la cárcel y cómo el haber descifrado luego el sueño de unos servidores del faraón lo lleva a descifrar el sueño del faraón, el segundo hombre más importante del mundo. Todo eso está en los capítulos que luego podemos ver en casa. En resumen, en total, ahora nos ubicamos en el último capítulo. Pasaron 13 largos años de prueba, 13. Ahora José no tiene 17, tiene 30 años. Usa una cadena de oro con un águila del mismo metal colgando del cuello. En su mano luce el sello real. La ensangrentada túnica de colores fue reemplazada por la toga que lo identifica como la autoridad real. El muchachito de Canaán que había estado acusado de acoso sexual, esclavo, preso, había descifrado el sueño del hombre más importante del mundo conocido y ahora había llegado muy lejos, era el segundo a bordo en Egipto, porque Dios cumple su propósito. Si hubiese querido, y este es el punto y acá me voy a meter de lleno en lo que creo, Dios nos está diciendo, si Él hubiese querido ahora con todo el poder que tiene, 13 años después de la venta de sus hermanos, Él habría podido viajar a donde se le antojara. Nunca pensó en volver a Canaán con su familia. Armar un ejército y ajustar cuenta con sus hermanos. Y capaz que ganas tenía. Tenía los recursos para hacerlo. ¿Mandar a traer a su papá? Sí. Por lo menos mandarle un mensaje, estoy vivo, era una posibilidad. 13 años de silencio. Durante los primeros 10 años que fue primer ministro en Egipto, el cónsul más importante, el visir más importante de Egipto, prefirió no saber absolutamente nada de su familia. No lo culpo, no vamos a hacer un juicio de valores, porque a ninguno de nosotros nos arrojaron en una cisterna, nos revisaron los piojos, nos vendieron como esclavos, nos metieron en la cárcel, no lo juzgo. Él sabía dónde encontrar su familia, prefirió, al menos por una década, no buscarlos. Y guardó los secretos de su familia para él. ¿Cuál es el pasado de José? Nadie sabe, solo que llegó al trono o llegó a la cúpula del poder. Pertenece al círculo rojo, más íntimo del faraón. Y no tocó los recuerdos, no los tocó, no los manoseó, utilizó el típico de eso no se habla, que muchos de nosotros, al menos los de mi generación, nos enseñaron de eso no se habla. Y bajo ese axioma hemos ocultado desde abusos, a veces de tíos, familiares, primos. No, de eso no hables porque va a ser más grande la cosa. Es preferible no revolver. O esas familias que fingen en derredor de una mesa que todo está bien, cuando en realidad hay un montón de cosas bajo el tapete que nunca hablamos. De eso no se habla. Ese es el axioma, ese es el tótem de vida de nuestro José. José estaba contento dejando su pasado a donde corresponde. ¿En dónde? En el pasado. Pero el problema es que a Dios le interesa la restauración. Según lo que nos va a dar, necesita asegurarse que nuestro corazón está sano. La sanidad del corazón siempre implica la sanidad del pasado. No será instantánea, no va a ser rápido, eso no se arregla con un llamado al altar, pase al frente, recibas por ósmosis la unción. No sucede así. Las heridas son demasiado profundas para que por arte de magia desaparezcan. Sí, el Señor se las olvida, pero nosotros tenemos que empezar la tarea de poder redimir y entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Génesis 41, 57 relata del hambre que sobrevino a la tierra, la hambruna, que por cierto lo había ya profetizado o discernido del sueño del faraón. Cuando llegan los 7 años de hambre sobre la tierra, dice que de toda la tierra venían a los silos de Egipto para comprarle a José, porque toda la tierra estaba pasando hambre. Y José era una suerte, además, de ministro de Economía, el que distribuía los granos. Leí algo interesante recientemente, que algunos arqueólogos llegaron a la conclusión que las pirámides bien podrían ser los silos, lo que almacenaban los granos en los días de José, que luego
como quedaron vacíos, se utilizaron como tumbas, pero mucho antes que las momias o los cadáveres de los faraones estuvieran ahí, muy probablemente eso eran los silos, las pirámides eran los sitios donde se guardaban los granos y que tuvieron 7 años para construirla en los 7 años de abundancia. Lo cierto es que de pronto, entre la larga fila de gente que había venido a Egipto esperando conseguir algo de alimento, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Los 10 hermanitos de José que vinieron a comprar trigos. Trigo. Y José lo supo. Antes de verlo, supo que estaban ahí. Porque la Biblia narra que estaba respondiendo José la pregunta de un siervo cuando escuchó un parloteo con acento hebreo. Viste que uno reconoce la voz de su familia. Yo podía reconocer la voz de mi mamá y de mi papá entre millones de voces, especialmente por todo lo que mi mamá me gritó en la infancia. Yo tenía su voz grabada. No solo José escuchó el lenguaje del corazón, sino el dialecto de su tierra. Y entonces fue cuando volteó y los vio. Y los vio a los hermanos con muy poco pelo, viejos, llenos de canas, piel áspera, pálidos, enflaquecidos, seguramente a causa del hambre. Dice que los vio demacrados. Cuando les llegó el turno de dirigirse a José para ver si les vendía trigo, ellos no lo reconocieron, no sabían que era él. José se había afeitado la barba, tenía pintado los bordes de los párpados que se estilaba en Egipto para los visires o los que estaban en el poder, portaba una peluca negra, lucía su túnica real con clase, pechito de paloma, hablaba el idioma egipcio. Jamás se habrían imaginado estos sátrapas que estaban frente a su hermano menor. Y pensando que aquel príncipe no entendía el idioma hebreo, le hablaron con movimiento de ojos y gestos con las manos. Señalaron los depósitos de trigo y luego hacia sus bocas. Nosotros. Ustedes se ríen, pero así yo me comunico con los anglos. Así pido habitaciones en los hoteles. Yo, hotel, querer, noche, hoy. Aquí, comer abajo. O room service. No food. Pero me entienden. He sobrevivido muchos años, me entienden. Ellos se comunican con señas. Uno de ellos puso unas monedas, uno de los hermanos puso unas monedas en el suelo y cuando José vio la plata, se le contrajo el estómago. Porque la última vez que había visto monedas en manos de los hijos mayores de Jacob, ellos se reían mientras que él lloraba y pedía auxilio. Y aquel día en el pozo buscó entre ellos un rostro amigo y no lo encontró. Y ahora se atrevían a poner moneditas delante de él. José dejó que un siervo que hablaba hebreo le tradujera o hiciera de cuenta que le estaba traduciendo. Y luego se dirige a los hermanos con el ceño fruncido. Dice la palabra que hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. No tuvo que ensayar para hablarle de manera álgida, ¿no? Los hermanos cayeron de bruces, rostro al suelo, lo que trajo a la mente de José uno de los sueños de la infancia, cuando vio que se inclinaban ante él los manojos, cuando vio que las estrellas se inclinaban ante él. Entonces uno de los hermanos dice, Señor, nosotros venimos de Canaán, quizás hayas oído acerca de esa tierra. José le dice al hebreo, dile que no lo creo. ¡Guardias! Pongan a estos espías bajo arresto. Han venido a infiltrarse a nuestro país. Y los 10 hombres se desesperaron, porque tenían pinta de cualquier cosa menos de espías. Uno de ellos dice, Señor, está cometiendo un error. Dignísimo Señor, está cometiendo un error. Nosotros no somos espías. ¿Qué vamos a ver de espías? Nosotros somos una familia. Somos 12 hermanos. Bueno, éramos 12. El menor está ahora con nuestro padre y uno ya no vive. Este era el primer informe que José había escuchado de su familia. A esta altura, en unos 15, 16 años, no sé, aproximadamente. Su padre Jacob vivía, esa era una buena noticia. O estaban mintiendo o su padre estaba vivo.
su hermanito Benjamín, su hermano directo. Recordemos que José y Benjamín eran los hijos directos de Israel. Los demás eran medios hermanos. Su hermanito Benjamín vivía. Y en cuanto a él, sus hermanos creían que había muerto. ¿Ok? Y ahí José tuvo una idea. Le dijo, esto es lo que haremos. Dejaré que uno de ustedes vuelva a su tierra y me traiga a su hermano menor. Quiero saber si es cierto que hay un hermano menor. Y a los demás los encerraremos en la cárcel. Dicho esto, José hizo solo un movimiento para que le amarraran las manos, luego una seña más, y los llevaron a la cárcel. Posiblemente la misma celda donde él había pasado por lo menos 2 años de su vida. Dijo, un poco de su propia medicina no les va a hacer mal. Y ahora los papeles estaban invertidos. Ellos lo echaron al fondo del pozo, ignorando los pedidos de auxilio cuando era un nene. Ahora le tocaba a él pagarles con la misma moneda. Y ese fue el desafío más grande de José. No fue la tentación sexual, no fue mantener la sencillez. El desafío más grande de José fue mantener puro su corazón cuando ahora tenía poder. Él podía gestionar la administración de los graneros, de hecho lo estaba haciendo, pero esta vez no sabía qué hacer para gestionar lo que le pasaba con su propia sangre. Y es probable que nosotros tampoco a veces sepamos qué hacer con la nuestra, porque a la mayoría de nosotros y a los de mi generación quizá en muchas formas nuestra familia paterna o materna nos falló en grande. Al menos no nos criaron como creímos que debieron hacerlo. O los que tenían que cuidarnos no lo hicieron. Hicieron caso omiso. Decimos, ¿cómo mamá no se dio cuenta lo que yo como niña estaba viviendo? ¿Cómo no intervino? ¿Cómo no me defendió? ¿Cómo no me prohibió salir de casa? Sí, me hubiese hecho un escándalo y posiblemente un berrinche, pero ellos eran mis padres. Pero al igual que José, salimos adelante solos. Nos hicimos a nosotros mismos. A diferencia de nuestros hijos, y no lo digo como una crítica, uno le da a los hijos nuestros hombros para que comiencen desde ahí. Pero la mayoría de nosotros no tuvimos los hombros de nadie para arrancar. Nos hicimos solos con una reingeniería interna para sobrevivir. La mayoría, y celebro los que pudieron tener padres empresarios o que les heredaron una fortuna o que les dijeron vas a empezar con esta casita o te dejo mis autos o acciones de la compañía. En la mayoría de los casos de nuestras familias hispanas nos hicimos solos y algunos tuvieron que cruzar la frontera de manera ilegal, no por una cuestión de delincuencia, sino por una cuestión de poner pan en la mesa, darle un poquito de dignidad a nuestros hijos. Incluso la mayoría comenzamos nuestra propia familia. Y está bien cuando uno hace todo el esfuerzo por armarse esa reingeniería o reinventarse solo, a uno le alegra ver a Canaán a través del espejo retrovisor. Y decimos, yo ya no tengo nada que ver con mi familia. Hay mucha gente que dice, no tengo nada que ver, yo no me parezco a mi papá. Yo no quiero parecerme a mi mamá, me aterra parecerme a mi mamá. Pero Dios sabe que con el corazón herido vamos siempre a herir gente. Y cuanto mayor influencia Dios nos permita tener, mayor herida podemos causar en la gente. No es una novedad que jefes de estados, conductores de televisión, ministros empiecen a decir improperios, a herir, a insultar, a denigrar, porque sus corazones están denigrados. Y claro, cuando insultaban en la esquina, en el bar, eran callados rápidamente, pero ahora tienen un micrófono, cadenas nacionales, ahora tienen entrevistas, ahora pueden gritar y expresar su dolor. En el peor de los casos se transforman en dictadores, en el mejor de los casos simplemente en gente que con su influencia crispan a todos aquellos que están bajo su cuidado. Entonces Dios no puede confiarnos la asignación de los graneros si primero no curamos nuestras heridas del pasado. Dios no nos confiará ni siquiera una red llena de peces si no tenemos el corazón sano. No es fácil, y yo tampoco hablo del corazón, diáfano y sano. No, es un proceso. El plan de Dios para la nación de Israel dependía de la compasión de José. Si José no tenía compasión, se fregaba el plan para Israel, porque esos eran los hijos de Israel. Entonces había mucho en juego.
No es que José podía decir, yo hago lo que quiero y me lo merezco. Es la venganza que estoy esperando y es el plato que se sirve frío. No, porque todo el futuro de Israel, el futuro bíblico, la genealogía de Jesús, dependía de que José tuviese el corazón sano. Había mucho en juego y con nosotros también hay muchísimo en juego. Mucho. No nos damos cuenta, decimos, bueno, al final el rencor me lo quedo yo. ¿Y qué? No, hay mucho en juego, hay propósitos que pueden detenerse. Hay de hecho asignaciones, destinos que pueden retenerse como un dique de contención y ese manantial de bendición y eso que debimos haber compartido con las naciones o con quien Dios hubiese querido, de repente se detiene. Yo hace algunos años me enteré la historia de alguien conocido que fue llamado a una morgue policial para que identificara el cuerpo de su padre, a quien su ex esposa le había disparado en medio de la noche. Y ahí, el disparo había sido uno de los tantos estallidos de ira y de violencia protagonizados por aquella familia. Este muchacho no dijo, ¿cómo? No me lo imaginaba. Él decía, en cualquier momento iba a pasar una desgracia. Y ahí en la morgue policial, en la morgue forense, se paró cerca del cuerpo e hizo una resolución. Esto se acaba aquí conmigo, punto. Esta cadena la corto yo. Y así fue. Y nosotros podemos tomar la misma decisión. Y no hay que esperar estar al lado de una morgue o al lado de un cuerpo, en un cadáver, frente a un cadáver para tomar una decisión. Es posible que en la historia de nuestra familia haya muchos capítulos tristes, yo lo sé. Nuestras familias fueron tan disfuncionales que creíamos que era normal. Fuimos criados así. Pero no estoy hablando en términos de pobreza, como si la disfuncionalidad fuera patrimonio exclusivo de la clase media o clase media baja. No. Así hayamos tenido o no tenido recursos, yo sé que tomamos como normalidad desde los golpes, los improperios, los adjetivos, las penitencias injustas. Pero eso no tiene por qué ser nuestro futuro, no tiene que viajar por nuestros genes. Toda la basura generacional puede detenerse aquí y ahora y decir, yo estoy aquí precisamente con un propósito, de tener toda esa generación pútrida, detenerlo. Ahora, no tenemos que heredarle a nuestros hijos los que nos dieron a nosotros, no todo. Solo las partes buenas, no todo. Tenemos que permitir que Dios empiece a sanar, que haga una excavación arqueológica en nuestro corazón y que sí, tenemos que permitirle que Dios reviva la traición que hace años se esconde en nuestro corazón, que la saque a la luz. Hay de la teología que dice, no, Dios hace todas las cosas nuevas y no hay que tocar el pasado porque eso es revolver. Cuando Dios dice que hace todas las cosas nuevas, claro que es escritural. Para Él todas las cosas son nuevas, pero nosotros seguimos con nuestros sesgos, con nuestros cánones mentales, con nuestros surcos, con nuestro sistema de creencias y los llevamos a la vida espiritual y eso es trágico. Entonces José revivió el dolor solo por una razón, porque sacar a la luz siempre conduce a la sanidad, siempre. Entonces no tenemos que orar diciéndole, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre, porque bueno, era ignorante. Puede que lo haya sido en términos académicos, pero para sanar de verdad tenemos que desenterrar los detalles escabrosos. Señor, mi papá siempre estuvo ausente. Su frase de cabecera es, no sé, pregúntale a tu madre. Ni siquiera estuvo para mi celebración de cumpleaños. Nunca se involucró, nunca. La orfandad del alma duele más que la orfandad real, porque la orfandad del alma es cuando tenemos a papá durmiendo la siesta del otro lado de la pared, porque cuando está bajo tierra no queda otra que resignación. Y por eso lo odié. Esas son las oraciones que traen la herida a la luz para empezar a sanar. Señor, todos los días yo volvía de la escuela y encontraba a mi mamá deprimida, en el peor de los casos, alcoholizada, durmiendo en el sofá. Y yo tuve que aprender a prepararme la comida, a plancharme la ropa, a atender a mis hermanitos menores cuando yo era una niña, cuando yo tenía que jugar con muñecas, no cambiar pañales de mis hermanos. Y tuve que aprender a hacer la tarea yo sola, por eso no soporto ahora ir a visitarla y que se siga siendo la víctima después de los tantos años. Ay, no visitas a tu madre. Tuviste la oportunidad de ser mi madre y no lo hiciste. ¿Es una oración dura? Claro que lo es. Reconozco que no es fácil. Pero si no traemos a la luz lo que nos pasó,
Dios no puede trabajar, entonces tenemos que permitir a Dios que trabaje en esto de sanarnos. Y puede que el proceso tome su tiempo, de hecho lo va a tomar, a lo mejor toma toda la vida. El dolor de la familia siempre es más doloroso porque fue infringido muy temprano y porque están involucradas personas en las cuales debimos haber confiado y no debieron haber cuidado, por eso duele tanto. Uno se olvida pronto del jefe malhumorado, del maestro que nos vociferaba o de aquel que fue un amigo ocasional, pero uno no puede olvidarse de los padres o olvidarse de los hermanos porque viajan con nosotros, están con nosotros, están en nuestra memoria. Y aparte éramos muy pequeños para procesar esos maltratos. ¿Qué íbamos a saber cómo defendernos? Además, quienes provocaban ese dolor eran personas grandes, papá, mamá, un tío, hermanos mayores, y se encumbraban y se escondían detrás del rango. Soy tu hermano mayor, porque soy tu padre. ¿Quién escucha alguna vez la frase, porque soy tu padre? Y nosotros damos tantas explicaciones hoy que parecemos ministros de Economía, los hijos. Mamá decía, ¿por qué no? Porque sí. Y había hablado Bukele, ¿por qué no? Se acabó, porque soy tu madre. Yo siempre cuento en la gira presidente que mi mamá nunca se comprometió con nada, nunca le pude decir me prometiste, porque ella no prometía nada, era un político después de la campaña, nada. Mamá, ¿podemos ir al cine? No sé. El sábado, no sé. Pueden pasar tantas cosas de acá hasta el sábado. ¿Qué puede pasar, mamá? ¡El arrebatamiento! Decía. Nunca prometía nada, nunca. Mamá, necesito zapatillas nuevas. ¡Ja! Te felicito, yo quiero tantas cosas. ¿Me compras un paquete de figuritas cuando seas grande? Te podés comprar las figuritas que quieras. ¿Qué hago con 60 años comprando la Pantera Rosa? ¿Qué hago? Y cuando nos adjetivaban, nos lo creíamos. Y todo este tiempo hemos estado operando con información equivocada. Eres un estúpido, un perezoso. Eres histérica y complicada como tu madre, gordo como tu padre. Cosas que nos dijeron, que en un momento dijimos, bueno, ok, me lo dijeron de niño, pero después procesamos, operamos con esa información. Y esas voces de rechazo siguen resonando en el inconsciente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, que cambie la manera de pensar. Pero nota que dice, deja que te transforme. ¿Por qué Dios no puede transformarnos por la fuerza? ¿Por qué no hace, pum, vale, y una imposición de manos transformado? Porque hay que dejar, hay que decir, esto es lo que me pasa. Esto es con lo que estoy luchando. No somos esa persona que ellos decían que éramos. Hemos crecido, sí hemos crecido. Hemos salido adelante, sí, pero con tantas heridas. Entonces el proceso de José con sus hermanos el proceso de perdón ocupa 2 capítulos de la Biblia y por lo menos 1 año en el calendario real. 2 capítulos, 1 año. Bueno, había dejado a los hermanos presos, después de 3 días dejan libertad a sus hermanos, menos a uno, y de nuevo José juega al tipo duro. Le dice, váyanse de una vez, retírense de mi vista, pero no olviden que quiero ver al hermano menor que dicen que tienen, del cual me hablaron. Yo voy a retener a uno de ustedes como rehén en cuestión de garantía. Y como sus hermanos no sabían que este primer ministro entendía el idioma de los hebreos, se dijeron entre ellos delante de José, que ese es el problema cuando uno habla español diciendo este gringo no entiende. Este gringo cuadrado y bruto. Oh, perdón, acabo de entender. Oh, no, que... Ellos no saben que José está entendiendo. Y dicen entre ellos, realmente pecamos contra nuestro hermano José, ¿se acuerdan? Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba desde el pozo. Y por eso viene sobre nosotros esta angustia. Ya hubiésemos podido comprar trigo y regresar a casa. Ahora tenemos un hermano de rehén, tenemos que traer al otro hermano. Mira cómo se nos complicó la cosa. Estamos cosechando lo que sembramos con José. Y cuando José oye estas palabras, se da vuelta para que sus hermanos no vieran que las lágrimas corrían por su rostro.
y buscó un lugar donde no lo vieran y lloró, y la Biblia dice que lo hizo 7 veces. No lloró cuando fue promovido por Potifar. No lloró cuando fue exaltado por Faraón, pero sollozó como un bebé cuando se dio cuenta que sus hermanos, después de todo, no lo habían olvidado. Esto nos pasa por haber vendido a José, dijeron, y eso lo quebró, lo desarmó a José. Y cuando los envía de vuelta a Canaán, llena sus sacos con grano, les ponen muchas cosas, un acto de gracia. Y estos vuelven a Canaán para reportarle a Jacob, su padre, lo que había ocurrido. Y los hermanos le cuentan que Simeón había quedado en Egipto como rehén para asegurarse de que ellos volverían con su hermano menor, Benjamín. Y ahí se le estrujó el corazón al viejo Jacob. Recordemos que Jacob solo había amado a Raquel y solo había tenido 2 hijos con ella, José, que ahora lo daban por muerto, y ahora se querían llevar a Benjamín. Entonces el viejo Jacob sintió que su corazón se desmoronaba, dijo, me habéis privado de mis hijos. José está muerto. Simeón ahora preso. Y se van a llevar a mi Benjamín. Mi corazón no lo va a resistir. Y en ese entonces fue Judá, que una vez quiso deshacerse de José, el que le responde a su padre y le dice, papá, deja que llevemos a Benjamín para que vea al primer ministro. Yo respondo por Benjamín. Y si no te lo vuelvo a traer con vida, seré para ti el culpable para siempre. Yo te doy la garantía de que te voy a traer a Benjamín de vuelta. Este es el mismo Judá que había dicho, vendamos a José. De él fue la idea. El mismo hermano que ayudó a negociar la venta del esclavo. Entonces, ¿cuál es el punto de la historia? Quiero que te lo grabes en tu corazón. Dios siempre se ocupa de todos nuestros Judás. Siempre se ocupa de tratar con ellos. Dios es el único, de hecho, que puede disciplinar a un jefe abusivo. Poner de rodilla al ex que te hace la vida imposible. Hacer que tu suegra te ame. Ya estamos entrando en milagros, pero... Y quiero que te grabes esto. El perdonar no menoscaba la justicia, sino que la justicia se la delega a Dios. Por eso dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Siguen siendo mis angustiadores, Dios no los mató, simplemente me va a honrar delante de ellos. Entonces, decir voy a perdonar no significa lo voy a exonerar de la cosecha. Porque algunos dicen, si yo después de lo que hizo lo voy a perdonar, pero perdonar significa que Dios se ocupe de hacer justicia, no la voy a hacer yo. Es delegarle el asunto a Dios, dársela a un abogado, yo no me meto más. Es delegarle el trato a Dios. Entonces nunca nosotros vamos a poder retribuir ni de más ni de menos. Pero el Dios de justicia siempre tiene la medida exacta para cada quien. Entonces el ajustar cuenta con nuestros enemigos es tarea de Dios. Yo sé que a veces uno quisiera, cuando nos hicieron tanto mal y tanto daño, decir, pero este desgraciado, pero mirá esta que encima le va bien, encima está flaca, tendría que estar gorda. Ay, está flaca con los dientes perfectos y las mechas rubias. Señor, Satanás la bendice más. Pero cuando uno se llena de envidia y retiene el perdón, Dios no puede actuar. Entonces, el perdonar a nuestros enemigos es nuestra responsabilidad. El trato con ellos es responsabilidad de Dios. Entonces, el enojo siempre, el enojo le cede terreno al diablo. Siempre las amarguras, los resentimientos lo invitan a ocupar un espacio en nuestro corazón y hagamos de cuenta que cada vez que tenemos resentimiento hacia nuestros padres, cosas no arregladas, estén muertos o no, del otro lado de la frontera o no, cada vez que tenemos resentimiento le estamos rentando un cuarto al diablo. Ahora sabes quién vive al fondo de tu casa. Créeme, Él se mudará allí y llenará de pestilencia tu hogar. Chisme, resentimiento, dolor. Cada vez que veas eso, Satanás está ocupando un espacio. Entonces tienes que darle la orden de desalojo ya. No te vas a fin de mes, ya. Bueno, chismea un poquito más y a fin de mes te vas. No, ya. Now. En el nombre de Jesús, que empaque sus cosas y se largue porque tu corazón tiene que ser puro, sano, diáfano,
Y ahí uno comienza el largo proceso de perdonar, que no es fácil. Los hermanos volvieron a Egipto desde Canaán trayendo a Benjamín. Y José los invita a cenar. Ellos se habrán preguntado, qué raro, este primer ministro invita a todos los hambrientos a cenar. Los sentó de acuerdo al orden de nacimiento y separó a Benjamín para darle un tratamiento especial. Recordemos que era su hermano directo. Cada vez que los hermanos recibían una porción, la porción de comida de Benjamín era 5 veces mayor. Dice la palabra 5 veces más que los otros. Asado argentino para Benjamín, pupusas para el resto. Dicen que sí, le dio pupusa. Es que no había perdonado todavía. José, luego de la cena, vuelve a llenar los sacos con alimentos y esconde una copa personal, una copa de plata o de oro que él tenía en el saco de Benjamín, en la mochila de Benjamín, y los envía. Los hermanos apenas habían iniciado el viaje de regreso cuando los soldados, cuando la infantería de José llega, los alcanzan y detienen la caravana, revisan los sacos y hallaron la copa. José los había recibido, había llorado, los había invitado a cenar y ahora los sometía a una artimaña, a una jugarreta, porque este era un plan de José. Era evidente que José estaba luchando consigo mismo. ¿Los perdono o no los perdono? No los quiero de vuelta. Eran hermanos que le abrieron la herida más profunda, ¿está? No fue una pelea de Navidad, una discusión en la mesa de Nochebuena. Le habían cambiado la vida tal como la conocía. Está bien, llegó a ser el segundo del faraón, pero le quitaron de estar años con su papá, en su casa, con sus hermanos. Así que él no quería perdonarlos así tan fácil, te perdona. Así de vacilante es el perdón verdadero. Porque una cosa es el perdón y otra cosa es la disculpa. Disculpa es lo que pedimos cuando nos llevamos por delante a alguien en la calle o en el mall. Le decimos, disculpe. Disculpe. El perdón es nunca más me acordaré de lo que me has hecho. Como Dios, o al menos intentaré hacerlo. Me olvido y me olvido de que me olvidé. Así es el perdón verdadero, avanza los trancazos. Hay días buenos, hay días malos, hay días que dice, pero ¿por qué tengo que perdonar? Pero no entiendo, y si mi mamá no cambia, sigue siendo la misma, y mi perdón no va a cambiar al otro. El perdón tiene que ver conmigo, no con el otro. Entonces el verdadero perdón produce eso, interminencias de rabia, parpadeos de amor. Y cuando nos hieren mucho, solemos tener ese tipo de misericordia irregular, con sentimientos encontrados. Pero cuando se trata de perdonar, todos somos principiantes. Acá no hay nadie que pueda decir, yo voy a enseñarles a perdonar, yo menos. Porque la gracia no suele ser nuestra mejor especialidad. Apenas si alguna vez hemos dado algo de misericordia. Pero que pague algo para que aprenda. Y sin duda que gracia era lo que los hijos de Jacob necesitaban. Y verlos parados ahí frente a José inspiraban lástima. Acusados de haberse robado una copa de plata sobre llovido mojado. ¿Qué más falta? Pastores de cabras ante el soberano de una superpotencia que le dice, me robaron una copa de plata durante la cena. ¿Qué podían pedir ellos? Nada, solo misericordia. ¿Qué ni para abogado tenían? Entonces Judá, el que pide la palabra y cuenta su historia, le dice, Su Majestad, Señor, y le habló de su padre, que era un hombre débil y anciano, de cómo le había muerto un hijo, y que ya se le había muerto un hijo, y que si ahora no volvían con Benjamín, terminaría matando de tristeza al padre. Le dijeron, solo ten misericordia de nuestro viejo padre. Incluso Judá ofreció quedarse él como rehén, en lugar de Benjamín, si eso contribuía a salvar la familia. Y estaban en el piso todos, esperando misericordia. Y entonces José sabe que llegó el momento de la verdad. Le dice a los oficiales y traductores que salgan del salón. Y la Biblia narra que el llanto que vino luego no fue suave ni apacible, así que yo me lo imagino algo como... No dice que le cayó una lágrima.
La Biblia narra que fueron alaridos que resonaron por todos los rincones del palacio. Gemidos catárticos, hizo catarsis. Años reteniendo ese dolor. De un hombre que estaba teniendo una profunda sanación. 22 años, 22, 23, de lágrimas y engaños estaban llegando a su fin. Y ahora la amargura y el amor se habían batido a duelo por lo menos por un año. Y había ganado el amor. La amargura nunca se le transformó en odio. La amargura nunca se le transformó en odio. Su corazón nunca se endureció y fundamentalmente su propósito nunca se desvaneció. Y no solo sobrevivió, José prosperó. Porque desde el momento que los hermanos lo venden, él asciende como un globo inflado con helio. José ahora era el segundo hombre más poderoso de su generación. Y no es una hipérbole, no es una licencia poética cuando decimos y afirmamos que salvó al mundo conocido de morir de hambre. Entonces, ¿cómo fue que prosperó en medio de la tragedia? Bueno, no hay que especular. Unos 20 años más tarde, ahora está el tipo ahí, los papeles están invertidos. José era el fuerte, los hermanos eran los débiles. Tenían miedo que él ajustara cuentas, los mandara a un foso que ellos mismos tenían que cavar. Y hubiese estado bien. José no hizo nada de eso. La túnica de la discordia se transformó en una túnica de realeza. El foso se convirtió en palacio. La familia dividida se volvió a unir. Entonces José, viendo todo lo que Dios lo había bendecido, ¿cómo iba a usar la bendición para vengarse de quienes lo habían de algún modo llevado hasta ahí? ¿Cómo podemos pensar a veces, yo no voy a perdonar después que fuimos bendecidos? Es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron como niño, pero ¿dónde llegaste? Porque a veces, el otro día escuchaba a un psicólogo decir, mira, le decía a un periodista muy famoso, el psicólogo estaba siendo entrevistado por el periodista y el periodista le decía, ¿cómo hacemos para perdonar a nuestros padres? Este periodista ganó premios, es muy reconocido y el psicólogo le dice, no tienes que perdonarlos, tienes que agradecer por ellos. Y él dice, no puedo, no tuve el mejor trato. Ya sé, pero llegaste a ser un gran periodista, tienes premios, me estás entrevistando a mí. ¿Tus hijos lograron eso? No, mis hijos no lograron eso. Entonces tus padres vienen ganando. Tus padres sí lograron poner un periodista. Quizás lo que no te dieron, lo que no te consintieron, lo que te quitaron fue justamente lo que te hizo resiliente y te trajo hasta acá. Si tus hijos no lograron lo que tú, vienen ganando. ¿No? ¡Epa! Si tus hijos todavía no lograron lo que tú lograste, si ellos, a la edad que tú ya tenías, habías hecho tanto y ellos todavía están jugando con los jueguitos, bueno, vienen ganando tus padres. Así que él dijo, esta es la hora de la verdad, José. Dijo, yo soy José. Yo soy José. Luego pregunta, ¿vive todavía? ¿De verdad vive mi padre o me lo dijeron para timarme? 11 gargantas se atragantaron. 22 ojos se abrieron como huevos duros. Se miraron unos a otros y dijeron, ¿José? La última imagen que conservaban del joven hermano era de un muchacho pálido, asustado, corriendo a saltitos, atado a una carreta de mercader rumbo a Egipto y habían contado las monedas, se habían lavado las manos. Y ahora era un príncipe. Así que lentamente empiezan a tragar. José le dice, acérquense, no tengan miedo. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis en Egipto, para Egipto, y ustedes pensaron en hacerme mal, yo lo sé. Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy estamos viendo, que es darle vida y alimento a mucha gente. Así que yo les voy a dar de comer a ustedes, a sus hijos y a papá. Hay una versión que dice, ustedes tejieron para mal, que en hebreo relaciona su significado con tramaron, trenzaron. Pero claro, Dios siempre es el maestro tejedor final y toma los hilos, entremezcla los colores, las hebras toscas con las de terciopelo, los dolores con las alegrías,
Los reyes, los tiranos, los dictadores obedecen sus órdenes. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza va tomando forma el diseño. Satanás teje, Dios reteje, Dios cambia las cosas. ¿Sí o no? Alguien tiene que celebrar por eso, ¿sí o no? Y José lo fue recibiendo de uno a uno. Le digo, ven aquí Judá. Judá, el que tuvo la idea de venderlo, el autor intelectual del crimen. Rubén, el primogénito que no supo comportarse como un hermano mayor y no lo cuidó como debió haberlo hecho. Simeón y Leví, que habían actuado con tal violencia que su padre los calificó como instrumentos de crueldad. Los que habían atado sus manos y se habían mofado de sus lágrimas, los besó y los abrazó a todos. Y la hostilidad y la ira se derritieron sobre el piso de mármol. José no habló del foso, ni por lo que tuvo que pasar. Simplemente platicaban de cosas triviales, dice que hablaban simplemente. ¿Cómo está papá? Rubén, ganaste peso, ¿eh? Simeón, ¿cómo está tu salud? Leví, ¿te casaste con aquella muchacha que estaba siempre enamorado? ¿Tienen hijos? ¿Tienen nietos? Cuando Faraón oyó acerca de los hermanos, le dijo a José, tu familia será mi familia, José. Y ahora estos eran ciudadanos honorarios de Egipto. El hambre seguía sobre la tierra, las circunstancias seguían siendo hostiles, pero ellos, incluyendo su padre, estaban finalmente a salvo. ¿Por qué? ¿Porque eran hombres buenos? No, señor, porque eran familia. Porque el gobernante casualmente era su hermano. Y nosotros sabemos lo que es tener hambre en el alma. Hay gente aquí que dice, sabe, mis recursos se agotaron, mis provisiones se terminaron, la energía ya disminuyó. Y hemos estado en donde los hermanos de José estaban. Hemos hecho lo que los hermanos de José hicieron. Hemos causado dolor a personas a quienes amamos. ¿Los vendimos como esclavos? No, desde luego que no. Pero de seguro nos hemos dejado dominar por nuestro enojo. Y todo lo que los hermanos de José encontraron en la corte de José, nosotros lo encontramos en la corte de Cristo Jesús. Porque el príncipe, el gobernante, es nuestro hermano. Porque el príncipe es nuestro hermano. De hecho, es un lenguaje bíblico. Mateo 12:49, Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana y padre y madre. Entonces Dios está planeando todo para nuestro bien. En los contratiempos, en los infortunios, está ordenando un futuro mejor. Y cada cosa que ocurre en nuestros días está diseñada para acercarnos a nuestro propósito, a nuestro destino. Dios puede usar el foso, la cisterna para nuestro bien. No te lo puedo explicar cuándo se va a terminar, no lo sé. Pero cuando algún miembro de la familia nos traicione, nos pondremos de pie. Y Dios va a reciclar ese dolor. Acusados falsamente, enviados a prisión sin motivo, podemos tropezar pero no caer. ¿Por qué? Efesios 1:11 afirma, porque Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas significan todas las cosas, sin excepción. Vamos a salir de esto. Esto también pasará, no porque seamos fuertes, sino porque nuestro hermano lo es. No porque seamos buenos, sino porque nuestro hermano está al control. No porque seamos grandes, sino porque nuestro hermano es el príncipe y tiene un lugar preparado para nosotros. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. ¿O no? Te diré algo más, lo último, antes de irme quiero que me escuches como hasta ahora. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron, ¿sí? Tenía por lo menos 30 cuando volvió a encontrarse con ellos. Tuvo que pasar otro año antes que viera a su padre. Dios suele tomarse su tiempo. 120 años preparando a Noé para un diluvio. 120. 80 años preparando a Moisés para su trabajo. Dios llama a David para que fuera rey y lo devuelve al campo a seguir cuidando ovejas. Y luego proscripto de la ley. Llamó a Pablo para que sea apóstol y luego lo aisló en Arabia. 3 años. Jesús estuvo 3 décadas en la tierra antes que hiciera algo más que una mesa de madera. ¿Cuánto tiempo va a tomar con alguno de nosotros? No lo sé. Nuestra historia no se cuenta en minutos, sino en lo que dura nuestra vida. Y Dios va a usar todo lo que estamos pasando para bien. Nosotros vemos un problema perfecto, Dios ve la oportunidad perfecta para prepararnos, adiestrarnos
para preparar al primer ministro, quien va a administrar los graneros del mundo. Nosotros vemos la hambruna, Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Y permíteme aclararte algo. Tú eres una versión de José, dama o mujer de tu generación. Desde luego también yo lo soy. Representamos un reto para el plan de Satanás. Tenemos algo de Dios dentro. Tenemos algo noble, santo, algo que el mundo necesita. Tenemos sabiduría, amabilidad, misericordia, recursos, gestión. Si Satanás lograra neutralizarnos, podría desbaratar nuestra influencia. Es cierto que las temporadas del foso apestan, lo sé. Pero pese a toda esa inmundicia pútrida, el foso tiene algo bueno. Siempre nos obliga a mirar para arriba. ¿A dónde vamos a mirar en el foso? No puede mirar a los costados, no hay paisaje. Uno tiene que mirar para arriba. Cuando más hemos orado son en las temporadas de foso. Y Dios ve a José en nosotros. Es cierto, tú estás en el pozo ahora. Tú con tu familia lleno de fracasos, de frustraciones, encarcelado en tu propia versión de la cárcel egipcia. Pero Dios te está hablando hoy. Tu familia necesita un José. Esta generación necesita muchos Josés. Un mensajero de gracia en un día de rabias, de grietas, de revanchas. Tus descendientes necesitan un José, un enlace robusto en la cadena de fe. Lo diré otra vez, esta generación necesita muchos José. Allá afuera hay hambre. Entonces vamos a cosechar esperanza y vamos a distribuirla, porque si esa va a ser nuestra asignación, si nuestra asignación va a ser compartir nuestros graneros de salvación, de esperanza y de alimento con el mundo, bendito sea el escándalo en casa. Vamos a celebrar al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Arriba! Vamos, vamos, vamos. Dale un aplauso grande si Dios habló esta mañana. ¿Ha hablado el Señor, sí o no? ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Vamos, 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 vamos. Dale ese aplauso. Se abren los cielos. ¡Uy! ¿Alguien toma el desafío, sí o no? Vamos a orar, levanta tus manos al cielo y vamos a comenzar a clamar. Yo siento que algo del Señor va a ser momento a momento, minuto a minuto. Y la presencia del Espíritu crece, crece, crece. Los que tengan el bautismo, suelten lengua. Con los que tengan el bautismo del Espíritu para interceder como conviene. Todos orando, todos. Ha caído algo grande aquí que tiene que ver con la asignación, con el propósito. Y si eso conmueve tus entrañas, es Dios diciendo: yo soy quien pongo en ti la carga. Yo soy el que levanto en ti un José para las empresas, para el gobierno, para la música, para la industria, para el arte del entretenimiento. Yo soy, dice el Señor, el que levanta. Yo soy el que dice: este es, y no hay quien me diga qué haces. Este es el Dios que bendice al obrero de la 11ª hora. El Dios que dice: yo soy bueno y tendré misericordia con el que quiera tener misericordia. Vamos, levanta las manos y dile: Señor, yo quiero ser ese, yo quiero ser esa presencia del Espíritu. Todos. Si sientes que el Señor ha hablado hoy, dile: Señor, yo siento tu gloria, tu presencia ahora. Me encantaría escucharte, que ores, que clames, que digas: Señor, yo quiero ser esa persona. Hay gente que en días como este ha tomado decisiones, en estadios, en cruzadas, en campaña, diciendo: Señor, envíame a mí. Y hoy son predicadores que van a las naciones, misioneros que van a aldeas, pueblos, continentes. Es este el día del llamado, donde Dios está diciendo: yo te estoy llamando, por encima de tus creencias, por encima de tu familia, por encima de tus limitaciones. Yo soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, yo soy el que bendice. En casa estoy orando por los que están recibiendo esta palabra. Desde el norte al sur, en toda la región de México a Tierra del Fuego. Allá arriba, en toda la Unión Americana hasta Canadá. Vaya la presencia de Dios en los 5 continentes a través de esta palabra, sellando, hablando. Espíritu Santo, ahora. Levanta tus manos y clama al Señor. Ora y dile: Señor, yo siento que tu gloria, que tu presencia, que tu unción está sobre mí ahora, sellando esta palabra. Los que vienen de lejos,
Los que dicen, esta es la palabra que renueva mi motor, que enciende mis baterías. Esto es lo que yo estaba necesitando, dice el Señor. Hay una sanidad en nuestro corazón. Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado contigo, y no estoy minimizando lo que te ha ocurrido en la vida. Lo que digo es, aquí el Señor abre puertas que nadie puede cerrar, abre ventanas que nadie puede cerrar. Corriente del Espíritu sopla. Ahí está, ahí está, ahí está. Presencia de Dios sopla, 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 sopla más. Presencia de Dios. Oh, dulce Espíritu. Oh, dulce Espíritu. Todos, 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 todos. La presencia de Dios soplando momento a momento, del norte, del sur, del este, del oeste. Sella esta palabra. Imparte una doble porción de tu Espíritu. Derrama, derrama, derrama tu gloria. Ahí está, ahí está. Hay gente que está diciendo, Señor, yo sé que esto es lo que va a cambiar mi vida, va a cambiar mi año, va a cambiar mi temperamento, mi forma de ver, mi paradigma. Lo creo. Uy, más, 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 más de tu Espíritu, de tu gloria. Aquí en casa vamos a orar unos minutitos más, pero allí, aquí en la casa, en la iglesia local, pero allí en vuestros hogares, Dios te bendiga, Dios te guarde. Resiste, aguanta, soporta, haz obra de evangelista, corre la carrera, sé fiel, no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos, firmes como talón de oso. Cómo te ama príncipe el Señor, cómo te ama princesa el Señor, y no te deja hasta que no haya cumplido su propósito en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao. En casa, Dios lo bendiga a todos.